Todo lo que crees saber sobre el peligro está al revés. Los monstruos que acechan no llevan cicatrices ni miradas frías, se esconden tras sonrisas pulidas, bajo la luz de una oficina, en la voz amable que susurra, todo estará bien. Esa es la primera pieza del rompecabezas que nadie se atreve a admitir. Los manipuladores rara vez aparecen como sombras en un callejón oscuro. Se visten de normalidad, adoptan el rol del amigo, del colega, del confidente. Su encanto es una máscara que se ajusta a cada rostro que encuentran, y su presencia, aunque placentera, lleva un filo invisible. No se trata de violencia física ni de amenazas abiertas. Es un control sutil que se infiltra en la mente como una corriente subterránea, alterando emociones sin que la víctima perciba el origen. La clave está en la capacidad de leer el aire, de detectar la mínima fisura en la autoestima ajena y con precisión quirúrgica envolverla en una red de dependencia. Para entender cómo piensan, debemos adentrarnos en su proceso interno. Primero, observan. Cada gesto, cada pausa, cada palabra no dicha se convierte en datos. Analizan los patrones de reacción como un científico que estudia un experimento. Identifican los puntos vulnerables, el miedo al abandono, la necesidad de aprobación, la culpa arraigada. Esa información no se guarda en un cuaderno, se almacena en la mente como una lista de objetivos. Luego calibran su ataque emocional, no lanzan puñales, sino preguntas delicadas que hacen que la otra persona cuestione su propia valía. ¿Por qué no te esfuerzas más? Se transforma en una semilla que germina en inseguridad. El siguiente paso es la generación de culpa. No es un grito, sino un susurro constante que se repite en la conciencia del otro. Cada error real o imaginario se amplifica. Cada duda se convierte en una carga que el manipulador lleva a cabo como si fuera un acto de generosidad. Así, la víctima se siente obligada a reparar, a complacer, a buscar la aprobación que nunca llega. El control nace de esa obligación invisible. La validación se convierte en moneda de cambio. El manipulador la entrega en dosis controladas, alternando momentos de calor humano con periodos de silencio helado. El miedo a perder la única fuente de reconocimiento impulsa al objetivo a seguir el juego, sin percibir que la partida está amañada desde el inicio. El silencio, en este contexto, es tan poderoso como cualquier palabra. Un mensaje no respondido, una llamada que se desvanece, se transforman en una forma de castigo suave. El manipulador sabe que la ausencia despierta ansiedad, que la incertidumbre alimenta la necesidad de buscar aprobación nuevamente. Cada gesto de aparente preocupación se vuelve una trampa. ¿Estás bien? No te vayas a enfermar. La preocupación es el disfraz que cubre la intención de mantener el control bajo la apariencia de cuidado. La persona manipulada, atrapada entre la gratitud y la culpa, acepta el rol de dependiente emocional sin saber que está firmando su propia esclavitud. Los patrones de comportamiento se repiten como una melodía siniestra. El victimismo estratégico aparece cuando el manipulador se coloca en el centro del drama, reivindicándose como la única víctima de un mundo injusto. De esta forma, invierte la culpa y obliga a los demás a protegerlo, a defenderlo. La manipulación emocional se manifiesta en gestos de lágrimas calculadas, en explosiones de ira que nunca llegan a ser verdaderamente destructivas, pero que dejan una huella de temor. El gaslighting, esa técnica que borra la realidad del otro, se emplea para sembrar dudas sobre la propia percepción, creando un terreno fértil donde la verdad se vuelve maleable. La atención intermitente, los momentos de cariño seguidos de frías ausencias. Refuerzan la dependencia, como un niño que recibe su comida solo cuando la madre decide. Las falsas promesas son otro componente esencial. Se habla de futuro brillante, de proyectos conjuntos, de apoyo incondicional, pero esas palabras nunca se concretan. Sirven para mantener la esperanza viva, para que la víctima siga invirtiendo energía en una relación que nunca se materializa. El aislamiento emocional se construye lentamente. Se alejan los amigos, se disminuye la interacción con la familia, se convierte al manipulador en la única fuente de validación. De esta manera, la red se cierra y la persona queda atrapada en un círculo donde la única salida parece ser la aprobación del mismo que la encierra. Detrás de todo este
proceso hay una arquitectura psicológica que se alimenta de la naturaleza humana. El poder social se vuelve un juego de sombras donde el manipulador busca escalar la jerarquía sin ser visto. La necesidad de validación, tan arraigada en nuestro ser, se convierte en la palanca que abre la puerta a la sumisión. El miedo al rechazo, ese terror primario que nos acompaña desde la infancia, se explota para crear una dependencia que parece indispensable. La dependencia emocional, a su vez, refuerza la ilusión de que el manipulador es la única persona capaz de entender y sostener al otro. Las jerarquías humanas, esas estructuras invisibles que organizan nuestras relaciones, son el terreno fértil donde la manipulación florece sin ser detectada. Cada paso, cada gesto, cada silencio se entrelaza para formar una trama que parece inevitable. Sin embargo, la conciencia es la luz que puede romper esas sombras. Cuando uno comienza a observar los patrones, a reconocer la culpa que se le impone, a notar la ausencia de consistencia en las promesas, el velo se desgasta. La verdad no es una revelación súbita, sino un proceso de desmantelamiento de capas que, una vez expuesto, deja al manipulador sin la protección de la ilusión. El siguiente paso será explorar cómo esas dinámicas se infiltran en nuestras instituciones, en nuestras relaciones más íntimas y cómo podemos construir defensas internas que no dependan de la aprobación externa. La historia de la manipulación no termina en la observación, continúa en la decisión de romper el ciclo, de reclamar la propia narrativa, de volver a ser el autor de la propia vida. Y ahora, mientras la luz tenue de la conciencia empieza a filtrarse entre los pliegues de la sombra, la atención se desplaza hacia los corredores silenciosos donde el poder se viste de rutina y las normas se convierten en trampolines invisibles. Allí, la manipulación se infiltra en las instituciones como una corriente subterránea, lenta pero implacable, y se oculta tras la fachada de la eficiencia y el bien común. No hay necesidad de gritar. Basta con susurrar la versión correcta de los hechos, ajustar la narrativa en una reunión de consejo o regalar una sonrisa que encierra una orden no escrita. En los pasillos de una empresa, el manipulador no necesita ejercer la fuerza de una tormenta. Basta con lanzar pequeñas piedras de duda, sembrar la incertidumbre sobre la competencia de un colega, ofrecer un reconocimiento que lleva a una condición oculta. Cada elogio se vuelve una cadena, cada promesa, una trampa. El ritmo de la oficina se acelera, los empleados se convierten en piezas de un juego cuyo tablero solo el manipulador ve, y la sensación de estar siempre en deuda se vuelve la norma. La presión de cumplir con expectativas invisibles genera una dependencia que se alimenta del miedo a perder el favor, y el miedo a su vez refuerza la sumisión. En la esfera política, la táctica se vuelve más sofisticada, pero el mecanismo esencial permanece idéntico. Los discursos se convierten en velos, las promesas en redes que atrapan a la población en un ciclo de esperanza y frustración. El manipulador político estudia la psicología colectiva, identifica los puntos de dolor de la sociedad y los convierte en palancas de control. La validación pública se transforma en una droga y la crítica en un acto de traición. Cada ley, cada reforma, lleva la impronta de quien sabe cómo moldear la percepción y la ciudadanía, sin percatarse, se vuelve cómplice de su propia vulnerabilidad. En el entorno familiar, la sombra se vuelve más íntima, más arraigada, porque el vínculo emocional es el terreno más fértil para la semilla de la manipulación. El familiar que se presenta como protector, como guardián de la tradición, oculta una agenda que busca mantener el control sobre decisiones cotidianas. El silencio se vuelve un arma, la ausencia de preguntas, una señal de sumisión. El manipulador familiar despliega una estrategia de aislamiento, desdibujando la red de apoyo externa, y construye una burbuja donde la única voz que importa es la suya. Recuerdos se reescriben, los hechos se reinterpretan y la culpa se vuelve una corriente constante que arrastra al otro hacia la dependencia. En el amor, la danza se vuelve más sutil, más seductora. El encanto inicial es una puerta que se abre con la promesa de un futuro brillante, pero la llave se vuelve una cadena que aprisiona. Cada gesto de afecto lleva una condición oculta. Cada te entiendo se convierte en una herramienta
para anticipar los movimientos del otro. El manipulador crea una dependencia emocional tan profunda que la separación parece una catástrofe inevitable. La culpa se transforma en una sombra que persigue cada decisión y la autoconfianza se desvanece bajo el peso de la constante autoevaluación. Todo este entramado se sustenta en una arquitectura psicológica que, como un edificio de cristal, refleja la luz de la vulnerabilidad humana y la refracta en formas que solo el manipulador puede descifrar. La necesidad de pertenencia, tan arraigada en nuestro ser, se vuelve la palanca que abre la puerta a la sumisión. El miedo al rechazo, ese terror primario que nos acompaña desde la infancia, se explota para crear una dependencia que parece indispensable. La dependencia emocional, a su vez, refuerza la ilusión de que el manipulador es la única persona capaz de entender y sostener al otro. Las jerarquías humanas, esas estructuras invisibles que organizan nuestras relaciones, son el terreno fértil donde la manipulación florece sin ser detectada. Cada paso, cada gesto, cada silencio se entrelaza para formar una trama que parece inevitable. Sin embargo, la conciencia es la luz que puede romper esas sombras. Cuando uno comienza a observar los patrones, a reconocer la culpa que se le impone, a notar la ausencia de consistencia en las promesas, el velo se desgasta. La verdad no es una revelación súbita, sino un proceso de desmantelamiento de capas que, una vez expuesto, deja al manipulador sin la protección de la ilusión. Ahora, imagina que cada una de esas capas fuera una puerta cerrada con una llave que tú posees. La primera llave es la observación sin juicio, la capacidad de mirar la escena sin buscar culpables, simplemente registrando lo que ocurre. La segunda llave es la curiosidad despierta, el interrogatorio interno que te lleva a preguntar: ¿por qué esta persona reacciona de esa manera? ¿Qué está intentando conseguir con ese gesto? La tercera llave es la empatía crítica, esa que te permite sentir el dolor del otro sin confundirte con sus emociones, manteniendo la claridad de tu propio centro. La cuarta llave es la decisión firme, la voluntad de actuar según la verdad descubierta, sin ceder a la presión de la comodidad. En la práctica, construir esas defensas internas no requiere una fortaleza inquebrantable, sino una constancia en la autoobservación. Cada vez que sientas que una conversación se vuelve un juego de poder, detente y pregunta: ¿qué está pasando aquí? Cada vez que una promesa suene demasiado perfecta, revisa los antecedentes, busca la coherencia. Cada vez que la culpa aparezca como una sombra persistente, examina su origen. ¿Proviene de una necesidad genuina de reparar un error o es el eco de una voz que te dice que eres insuficiente? Este proceso no es lineal, es un viaje de ida y vuelta, una espiral que se profundiza con cada reflexión. En algún momento, la duda se transformará en claridad y la claridad en poder. El poder de reconocer que la manipulación no es una señal de debilidad personal, sino un reflejo de la complejidad de la interacción humana. Te permite tomar distancia emocional y observar con la mente del estratega. Esa distancia no es indiferencia, es la herramienta que te permite decidir qué influencias aceptar y cuáles rechazar. El siguiente paso, ahora que la luz de la conciencia se ha encendido, es observar cómo esas mismas tácticas se infiltran en los sistemas que consideramos neutrales. La educación, la medicina, los medios de comunicación. En un aula, el docente que controla la narrativa puede moldear la percepción de la realidad en los jóvenes, imponiendo una visión que refuerza su propia autoridad. En una consulta, el profesional de salud que utiliza la urgencia como herramienta de persuasión puede dirigir decisiones que benefician intereses ajenos bajo la capa de la preocupación genuina. En los medios, la selección de información y el énfasis en ciertos temas crean una agenda que guía la opinión pública sin que la audiencia perciba la manipulación subyacente. Desentrañar estos hilos requiere una mente entrenada para reconocer la diferencia entre la persuasión legítima y la coerción encubierta. No todo discurso convincente es una trampa. La clave está en la intención y en la transparencia de los procesos. Cuando la información se presenta con claridad, sin omitir datos cruciales, la persuasión se vuelve una herramienta de empoderamiento. Cuando, por el contrario, se ocultan hechos, se exageran riesgos
o se apelan exclusivamente a emociones sin fundamento, la línea se cruza hacia la manipulación. Si este viaje está resonado en alguna parte de tu ser y quieres entender cómo funciona realmente la mente humana, da clic en el enlace que te dejamos en la descripción de este video. En este punto, la reflexión se vuelve inevitable. ¿Qué papel jugamos nosotros mismos en este teatro de sombras? Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, se convierte en un espejo que refleja y refracta las intenciones de los demás. La necesidad de ser aceptado, el deseo de pertenecer, la búsqueda de validación, son los motores que alimentan tanto al manipulador como a la víctima. Reconocer que somos parte del mecanismo, sin juzgarnos, abre la puerta a la transformación personal. La transformación no implica abandonar la humanidad, sino afinarla. Significa aprender a distinguir entre la auténtica conexión y la interacción calculada, entre la empatía genuina y la simpatía que sirve a un objetivo oculto. Significa cultivar una voz interior que, al sentir la presión de una culpa injusta, pregunte, ¿de dónde viene esta voz? ¿Quién se beneficia de que yo me sienta así? Significa también permitir que la vulnerabilidad sea un espacio seguro, no una puerta abierta para la explotación. Al final del camino, la verdadera libertad radica en la capacidad de observar sin ser atrapado, de sentir sin ser manipulado, de decidir sin la sombra de la culpa impuesta. La conciencia, esa luz tenue que ha comenzado a brillar en esta travesía, se convierte en un faro que guía cada paso. Y cuando esa luz se vuelve constante, la manipulación pierde su poder, porque el manipulador se queda sin terreno donde ocultarse. ¿Te has detenido alguna vez a observar cómo una promesa no cumplida se repite como un eco en tu mente? ¿Sientes que la culpa que llevas es una carga que no pertenece a ti? La respuesta a esas preguntas está al alcance de tu atención. Cada respuesta es una pieza que desarma la arquitectura del control. Cada pieza que encaja revela la fragilidad de la estructura que el manipulador ha construido sobre ti. Recuerda, la verdadera fortaleza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de mirar al miedo directamente y decidir no ser gobernado por él. La manipulación es una danza de sombras. La conciencia es la música que rompe el compás. Cuando la música suena, los pasos forzados pierden su ritmo, y la libertad vuelve a ser la única coreografía posible. Así, al cerrar este capítulo, la invitación queda abierta. Sigue cuestionando, sigue observando, sigue desmantelando. Cada capa que retires es un paso más hacia la autonomía plena. La historia de la manipulación no termina en la observación, continúa en la decisión de romper el ciclo, de reclamar la propia narrativa, de volver a ser el autor de la propia vida. Imagina que cada sonrisa que recibes oculta una trampa diseñada para desarmarte antes de que percibas el peligro. Esa es la esencia de él. Una arquitectura invisible que se levanta sobre la confianza, sobre la necesidad innata de ser aceptado. No hay fuerza bruta, no hay gritos, solo un susurro que se cuela entre los pliegues de la conversación, un gesto que parece benigno y que, sin embargo, no reconfigura tu percepción de la realidad. El primer paso para desentrañar esa estructura es reconocer que el manipulador no actúa como un monstruo externo, sino como una extensión de tus propias inseguridades. Cada duda que albergas, cada vacío que sientes, se convierte en el terreno fértil donde germina su influencia. Cuando te encuentras frente a alguien que parece leer tus pensamientos, no es magia, es una lectura meticulosa de tus patrones emocionales. Observa cómo, sin preguntar, menciona una anécdota que sabes que te hiere, o cómo, con una risa ligera, revive un recuerdo que preferirías olvidar. Esa es la señal de que ha mapeado tus puntos débiles con la precisión de un cirujano. El manipulador estudia emociones como si fueran piezas de un rompecabezas. No se conforma con la superficie. Penetra en la capa profunda donde el miedo al abandono se mezcla con la necesidad de reconocimiento. Identifica la chispa que te hace vulnerable, la culpa que sientes al decir no, el anhelo de ser validado, la ansiedad que surge cuando la atención se desvanece. Con esa información construye un espejo deformado que refleja lo que deseas ver, pero que al mismo tiempo distorsiona la verdad. Cada palabra elegida, cada pausa, está calibrada para activar una respuesta emocional específica.
Cuando el manipulador genera culpa, lo hace con una sutileza que parece benevolente. Te dice que, si realmente le importara, haría esto, o que, no entiendo por qué no lo haces, cuando siempre has sido tan generoso. Esa frase, envuelta en aparente preocupación, activa el circuito de la culpa que todos llevamos dentro. El miedo a ser percibido como egoísta se vuelve una cadena invisible que te obliga a ceder, aunque la petición sea irracional. El manipulador sabe que la culpa es una llave maestra que abre cualquier puerta, siempre y cuando la puerta sea tu propio juicio interno. Controlar sin parecer controlador es el arte más refinado. En lugar de imponer órdenes, el manipulador ofrece opciones que, en realidad, conducen al mismo resultado deseado. Podrías ayudarme mañana, o tal vez prefieras hacerlo hoy, según te convenga. Esa aparente generosidad oculta una presión sutil, la necesidad de aceptar, de no rechazar la oferta y de demostrar flexibilidad. Cada decisión está enmarcada como un acto de libertad, pero la libertad misma está condicionada por la expectativa del otro. El uso de la validación funciona como un refuerzo positivo que engancha al cerebro. Cuando el manipulador reconoce tus logros, aunque sea de forma efímera, activa el circuito de recompensa. Esa validación se vuelve adictiva, anhelas repetirla, y el manipulador la otorga con la misma parsimonia que un médico prescribe una medicina potente. El momento en que la validación se retira, la sensación de vacío se intensifica y la dependencia crece. Así, la balanza se inclina siempre a favor del manipulador, que controla el flujo de reconocimiento como quien maneja la corriente de un río. El miedo, por su parte, se despliega en dos caras, el temor explícito y el temor implícito. El manipulador puede amenazar con consecuencias tangibles, como, si no lo haces, la relación se romperá. Pero también siembra dudas internas. ¿Realmente eres capaz de seguir adelante sin mi apoyo? Esa segunda forma de miedo trabaja en la sombra, alimentando la inseguridad y erosionando la autoconfianza. El silencio que sigue a una amenaza no dicha es tan potente como la palabra pronunciada. El vacío que deja el no responder se llena con la imaginación del peor escenario posible. Los patrones de aislamiento se manifiestan cuando el manipulador, bajo la apariencia de preocupación, comienza a limitar tus contactos externos. No deberías pasar tanto tiempo con ellos, no te valoran como yo. Cada restricción se presenta como un consejo protector, pero su objetivo real es reducir las fuentes de información que podrían contrarrestar su influencia. Al cerrar el círculo social, el manipulador se convierte en la única referencia, la única voz que valida tu experiencia. La dependencia se vuelve total, y la salida parece imposible. En este juego de sombras, la estrategia de victimismo estratégico es una de las más peligrosas. El manipulador se coloca en el papel de la víctima para evocar compasión y al mismo tiempo cargar a los demás con la responsabilidad de su bienestar. Si no me ayudas, estaré solo otra vez. Esa frase, cargada de culpa y responsabilidad, invierte el rol tradicional y obliga al otro a actuar como cuidador. La culpa se vuelve una moneda de cambio, y el manipulador la emplea para obtener lo que desea sin levantar sospechas. Todas estas tácticas convergen en una red que se alimenta de la propia psicología humana. El deseo de pertenencia, la aversión al rechazo, la necesidad de reconocimiento, la vulnerabilidad ante la culpa, son hilos que el manipulador entrelaza con maestría. No hay un único perfil que encaje en todos los casos. La manipulación se adapta a la arquitectura interna de cada individuo. Sin embargo, la constancia radica en que el manipulador explota los mismos puntos de presión que todos compartimos: el miedo a la soledad, el anhelo de ser aceptado, la tendencia a evitar el conflicto. Al observar la jerarquía social que emerge en cualquier grupo, percibimos cómo el manipulador se sitúa en la cúspide sin ostentación. No grita su autoridad, la susurra en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio que se carga de significado. La posición de poder se mantiene mediante la ilusión de igualdad, porque la igualdad es más fácil de aceptar que la dominación abierta. El manipulador, entonces, se vuelve el guardián de la armonía aparente, mientras que bajo la superficie dirige las decisiones, moldea los recuerdos y orienta los sentimientos.
La conciencia de estos mecanismos es el único antídoto capaz de desactivar la trampa. Cuando descubres que la culpa que sientes no proviene de una falla interna, sino de una proyección externa, el vínculo se debilita. Cuando reconoces que la validación que anhelas está condicionada a una dependencia, puedes buscar fuentes auténticas de reconocimiento. Cuando percibes que el silencio del manipulador es una amenaza encubierta, puedes romper el ciclo al responder con firmeza, al no permitir que el vacío se llene con su narrativa. Para romper esa cadena, es indispensable crear espacio interior que no dependa de la aprobación externa. La práctica de observar tus propias reacciones sin juzgarlas genera una distancia que el manipulador no puede cerrar. Cada vez que identificas una emoción desencadenada por una frase sutil, la registras como un dato, no como una sentencia. Esa observación convierte el impulso en información y la información en libertad de elección. La pregunta que ahora se impone es: ¿estás dispuesto a mirar dentro de ti con la cruda claridad que exige la verdad? No se trata de culparte por haber caído en la red. Se trata de reconocer la arquitectura del engaño y desmantelarla pieza a pieza. Cada señal que descubras, cada patrón que identifiques, es un ladrillo que se desprende del muro que el manipulador erigió sobre tu percepción. Al final, la verdadera fuerza no reside en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de reconocerla y usarla como herramienta de autodefensa. La manipulación es una danza de sombras, pero la luz que nace de la autoconciencia es capaz de romper cualquier compás impuesto. Cuando la música interna vuelve a sonar con claridad, los pasos forzados pierden su ritmo, y la libertad se convierte en la única coreografía posible. Si este viaje ha resonado en alguna parte de tu ser y quieres entender cómo funciona realmente la mente humana, revisa el enlace que te dejamos en la descripción de este video. Recuerda que la verdadera libertad nace del conocimiento de los hilos invisibles que nos atan. Cuando los descubras, podrás decidir qué hilos seguir y cuáles cortar. La oscuridad siempre existirá, pero ahora sabes que la luz también está dentro de ti, lista para iluminar los caminos más recónditos de la mente humana.